Buenas noches, ya veo por acá 14 participantes. Hola, doctor, ¿me está escuchando? Sí, Ah, sí, sí, perfecto, perfecto, escucho. vale, Súper bien. muy bien. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy Un- bien, muy bien. un- ¿Cómo estás vos, Santiago? bien, sí, señor, un poco tarde para ustedes ya en Argentina, 10 de la noche. Pero bueno, esperamos que Bueno, haya... 10 de la noche, pero va a salir todo bien. Sí, es verdad, claro que sí. Esperamos que también se logren conectar varios colegas de Argentina. Bárbaro. Bueno, Sí, esperemos que sí. ¿estás viendo mi pantalla? Estoy viendo tu pantalla, sí, perfecto. Bueno, a ver, vamos 18. Cúcuta está enfrente a Venezuela, ¿no? Sí, está justo en la frontera con Venezuela. ¿Cómo se llama el Eh, pueblo que está del otro lado? hay dos, está Ureña y San Antonio, Ah, mira pero vos. nos separa realmente un río, o sea, uno podría caminar de un lado a otro. Entonces es bien cerca. Vos sabés que a nosotros nos pasa lo mismo. Yo vivo acá en Misiones, en Posadas Misiones, y el río Paraná nos separa De Brasil, claro. de Encarnación, de Paraguay. Ah, ok. Pero mi provincia tiene frontera con Paraguay y con Brasil. Más frontera con Brasil que con Paraguay, pero de hecho tenemos más frontera con Paraguay que con Argentina. Tenemos 350 kilómetros de frontera con Paraguay y 90 con Argentina. Y Ya. 450 con Brasil y 90 con Argentina. Imagínate, estamos como metidos adentro de otro país. Claro. Entre tanta cosa, no me quedó tiempo de buscar en el mapa a Posadas, porque la verdad pues no había escuchado de la provincia de Misiones. No me llega hasta allá la Pero, geografía argentina, pero pero fíjate que hay una que está buena, que es, que yo la digo siempre como para recordar, ujú. y es que en la provincia de Misiones están las cataratas del Iguazú, que es una, bueno, Mm, un lugar icónico, ¿no? claro, ¿Y está claro, bien? claro. ¿Quieres ponerte audífono? Pues habrá que ir a visitar por allá cuando el COVID lo permita, Pero sí, pero sí, 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 sí. Aparece Gabriela Matamoros. que ojalá sea pronto. Bueno, vamos entonces a empezar. Voy primero acá a silenciar temporalmente todos los micrófonos y ya después, si quiere, doctor, los voy a silenciar, pero vuelva a Sí, sí, activar el claro. suyo, ¿vale? Ya están todos silenciados. Bueno, y ya siendo las 8:02, entonces yo creo que vamos a empezar. Primero que todo, pues saludar a todos toda la audiencia que nos ha estado siguiendo en esta segunda mitad de este mes, que hemos estado haciendo estas revisiones de tema vía Zoom, pues porque las, digamos, condiciones nos han obligado a hacerlo, pero pues también ha abierto una puerta y una posibilidad de tener conferencistas invitados muy especiales que nos han estado pues brindando su conocimiento y su experiencia desde varios lugares de Colombia y desde México hace dos conferencias y bueno, hoy que nos acompañas desde Argentina, desde la provincia de Misiones, en Posadas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que en lo personal me apasiona mucho. A ver, y primero voy a... Un tema que me apasiona mucho, comparto esa pasión, por supuesto, con el doctor Del Longo y espero que con muchos de las personas que nos acompañan el día de hoy. Se trata de una visión global de la cirugía endoscópica ginecológica. Este es un título que yo sugerí al doctor Del Longo. eh, Inicialmente él me lo cuestionó, después lo aceptó y bueno, cuando le expliqué cuál era el enfoque que pensaba que le podíamos dar a esta conferencia, pues así lo hizo. Les quiero contar y contarle al doctor Del Longo que nunca me hubiera tomado el atrevimiento de haberle pedido que preparara este tema en 2 semanas si no estuviera absolutamente seguro que para él sentarse a hablar de este tema es como sentarse con los amigos en la taberna a hablar de la historia del fútbol argentino.
Es un tema que él lo conoce de arriba abajo, ha estado en todos los partidos, seguramente ha tenido muchas glorias, una que otra dolorosa derrota que pues toda persona que opere habrá de tenerlas. Y bueno, entonces esa fue la motivación de invitarlo hoy. Yo creo que acá los presentes pues ya me conocen, me he presentado en varias ocasiones, estoy pues liderando ahorita o coordinando la parte académica del Servicio de Ginecología Obstetricia del Hospital Erasmo Meós y bueno, esta iniciativa de hacer estas conferencias nace a partir de eso y a partir de las directrices que nos dio nuestro coordinador médico, el doctor Mario Galvis. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Javier Del Longo, desde Argentina, es médico y cirujano de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, es especialista en ginecología obstetricia de la misma cátedra, especialista en cirugía laparoscópica de alta complejidad de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, la SACIL, una sociedad muy juiciosa, es una sociedad que organiza eventos de muy alta calidad, que revisa temas frecuentemente, es muy unida. He sido testigo de la actividad pues tan grande que han tenido en el plano pues académico, en la instancia digital durante esta coyuntura de la pandemia. Es también instructor en cirugía endoscópica ginecológica en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes. Profesor titular de la Universidad Católica de las Misiones, en Posadas Misiones, y es expresidente en la mesa pasada de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica. Pero más importante que todo eso, es un gran amigo de la casa, es un gran conferencista, es una persona de un gran rigor académico, pero que sus conferencias se caracterizan por tener un tinte muy ameno, muy didáctico. Es un verdadero humanista también, conocedor de arte, de muchos temas, y bueno, se ve reflejado en sus conferencias. Entonces, sin más preámbulo, doctor, voy a finalizar acá de compartir la pantalla y le voy a dar la capacidad de ser el anfitrión de la sesión para que pueda compartir su pantalla y, bueno, ilustrarnos en este tema. Bueno, buenísimo. Yo, Santiago, te agradezco un montón por la invitación. Para mí es un honor estar aquí charlando con ustedes y la verdad que, como te lo dije antes, a mí no me gustan mucho las presentaciones, de dónde vino, esas cosas, la verdad que no me gusta más hacerlo como más ameno y decirle que yo soy un amigo de la casa y que justamente antes de comenzar esta charla, esta conferencia, estaba cenando con mi familia y comentaba y hablaba acerca de vos y le comentaba de que te auguro un porvenir fantástico porque sos una persona entusiasta. Te he visto en un curso en AGL, en Vancouver, que lo hemos hecho allí, y cómo estás avanzado en tu técnica, pero sobre todo esto de que tenés de tener el empuje necesario para salir adelante y tratar de hacer las cosas mejor y mejor cada día, y se nota porque arrastrás a la gente, es decir, y uno, ¿cómo te va a decir que no a vos si te lo haces con tantas ganas y lo haces tan bien y uno se ve en la presentación, pero además cómo le pones las ganas al video, lo editaste, lo mandaste, qué sé yo, y estás en todos lados mandando. Así que yo, en principio, te agradezco un montón la invitación y daré lo mejor que pueda para que todos puedan, bueno, para que podamos llegar a lo mejor en esta charla de la visión global de la cirugía, de la cirugía endoscópica. Y cuando hablamos de visión global, lo primero que vamos a pensar, que vamos a conversar, es que en general la cirugía es la más científica de las artes y es la más artística de las ciencias. En realidad la medicina en general le pasa esto, pero la cirugía quizás en particular con respecto a estas cuestiones, porque necesitamos un rigor científico para poder hacerlo, necesitamos una destreza, pero nunca nos tenemos que olvidar de que es un arte y que somos humanos y que tenemos una cuestión que está vinculada con ese humanismo que tenemos que llevarlo a cabo y tenemos que hacer lo mejor y lo mejor para nuestros pacientes. Y cuando nosotros hablamos de esto, para que acá, para que se me pasó, se me trabó acá, ahí estamos. Bien, entonces,
en esto de tratar de hacer mejor las cosas y tratar de ver el futuro y ver qué nos pasa en este momento, pero cómo lo podemos hacer mejor y también vislumbrar lo que va a venir, es la verdad que es como estar en un laberinto, ¿no? Porque no sabemos, sabemos que tenemos que ir para allá y que hay una salida, pero no sabemos cómo hacer para llegar y tendríamos que buscar esa salida en el medio de todas estas cuestiones. La cirugía en general tiene lo que se llaman puntos de inflexión, algunas cuestiones que tuvieron que ver con eso que nos llevó a cambiar nuestro enfoque de cómo mirábamos la cirugía, o por lo menos cómo hacerlo mejor. Y una de las cuestiones que tenemos, obviamente que hay un cuadro de Rembrandt, que es digamos, la pintura del doctor Tulle, que es famosísimo y que lo pintó Rembrandt, pero él lo pinta ya en el 1628. Y hay una pintura anterior a esta, que es la de Michel Mirbel, que la hace en 1617 y donde nos pone un punto de inflexión para la cirugía, que fue el conocimiento de la anatomía. Es decir, hasta ese momento no se operaba, o sea, uno hacía con esta medicina, digamos, de algún punto filosófica, pero que nosotros especulativa, hacíamos lo que el paciente tenía, pero nunca lo operábamos, no nos metimos dentro del paciente. El conocimiento anatómico y posteriormente el conocimiento de la fisiología nos llevó a ingresar adentro y nos marcaba un punto de inflexión. A partir de allí empezábamos a operar. Pero otro de los puntos de inflexión, como vemos aquí, es digamos, la aparición de la anestesia, ¿sí? Allá por mediados de 1800, cuando aparece la anestesia y nos permite, en este caso, a un paciente que tenía un problema y que había que hacer una extirpación de una glándula submaxilar, las primeras anestesias etéreas, que quedan reflejadas en este cuadro de Prosper en 1846, cómo este punto de inflexión nos llevó a que ahora no solamente teníamos el conocimiento anatómico y fisiológico, sino que podíamos operar porque teníamos anestesia. Y eso no era menor, porque ya nos íbamos por mucho más allá. Lister, ya para casi a fines del 800, empieza a ver que era mucho mejor cuando de alguna manera reducíamos la cantidad de gérmenes y empieza a hacer unas instilaciones, unas vaporizaciones con sustancias que hasta ese momento eran antisépticas y lograba una reducción en la cantidad de gérmenes. Entonces ya ahora operábamos más, sabíamos de anatomía, sabíamos de fisiología, hacíamos anestesia para que al paciente no le duela y de alguna manera reducíamos la cantidad de gérmenes. Este que vemos aquí es el doctor Doyen. El doctor Doyen en el Hotel de Dieu, en París, haciendo un bocio. Y fíjense una característica, haciendo, vemos que está operando con su delantal como si fuese un carnicero. Doyen, el que inventó las valvas, o sea, el que a nosotros recurrimos a cada vez que nombramos ese tipo de valvas. Y estaba operando sin guantes en este momento. Pero fíjense que estaba realizando una anestesia el anestesista y le permitía a él realizar la intervención quirúrgica. Otro punto de inflexión nos llega aquí. Estábamos operando más y más el concepto de serendipia. Y aquí lo vemos a Halsted, un fenómeno, un maestro, el que de alguna manera inventa no solamente algunas pincitas, sino que técnicas quirúrgicas, y es el inventor, por así decirlo, de la residencia médica y el concepto ese de que veo una, hago una, enseño una. Es decir, ese concepto de aprendizaje. Pero tiene algo más. Serendipia significa descubrir algo por casualidad. Y él descubrió algo por casualidad. Su prometida era enfermera del hospital y que tenía un problema. Hasta ese momento, de alguna manera se ponían antisépticos con cloruro de mercurio y resulta ser de que a ella le generaron unas alergias tremendas hasta ampollarse las manos y de alguna forma no poder seguir adelante, tener que pedir licencia en el hospital, y eso llevó a que de alguna manera u otra el doctor Halsted, desesperado, recurriera a Goodyear, quien había en 1844 vulcanizado la goma, a pedirle algún favor para encontrar algo para mejorar esto. Y Goodyear estaba trabajando en una fibra e inventa los guantes. O sea que ahora ya teníamos anatomía, fisiología, anestesia, los conceptos quirúrgicos un poco más claros y ya teníamos guantes para operar. Fíjense los puntos de inflexión que tiene la medicina. Y por supuesto, la invención con Fleming de los antibióticos, o sea, la aparición, el descubrimiento de los antibióticos, hace que podamos avanzar aún más y vencer este otro
punto de inflexión en la medicina, es decir, ya ahora también podíamos utilizar antibióticos y los pacientes no se nos infectaban. ¿Qué nos quedaba? De alguna manera u otra, lo que nos quedaba era estandarizar la medicina, ¿sí? Tratar de ponerle pasos a todo. Y aquí lo vemos al doctor Heaney realizando una histerectomía vaginal en el año 1834, y él le pone pasos. La cirugía ya conocíamos todo, teníamos la anestesia, y ahora decíamos qué tenía que pasar. Ahora haremos esto, y posteriormente haremos esto otro, y posteriormente podemos hacer esto otro. ¿Qué significa estandarizar? El concepto de estandarizar. Y el concepto de estandarizar y la aparición de los antibióticos nos llevó a poder realizar incisiones en el abdomen y de alguna manera u otra poder acceder a la cavidad abdominal para realizar un gran número de cirugías. No nos olvidemos aquí, en este punto, de Kelly, quien fue digamos, el que llevó adelante la histerectomía por vía abdominal, compitiendo con la histerectomía por vía vaginal. Y por supuesto poniendo esto a tela de juicio en la mayoría de los ginecólogos, pero con un punto, que a partir de este momento todos los ginecólogos accedían al abdomen, y accedían con este concepto que habíamos dicho, que era la estandarización, es decir, intentar que todos hagamos más o menos lo mismo. Realizar un intercambio entre los conocimientos. Yo hago tal cosa, vos haces tal otra, contame cómo te va a vos. Y de alguna manera, cuando vos te va de alguna manera bien, podemos colaborar entre todos para ver cómo hacemos las cosas mejor. Es decir, viendo cómo lo hace el otro, usando ese conocimiento en pos de una mejoría nuestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros mejoramos nuestra calidad de atención a quién, a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque le queremos dar seguridad, queremos ser eficaces en lo que hacemos y queremos ser eficientes en cada una de estos accesos a los pacientes. ¿Pero qué nos quedaba? Nos quedaba poder mirar por una rendijita, y ahí aparece la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, que es una maravilla absoluta, poder ingresar al abdomen a través de mínimas incisiones y ver qué pasa más allá. Estos fueron los albores de la cirugía laparoscópica, pero alguien que lo vio puede hacer que otro lo lleve adelante con más características. Y esto da un gran paso a la cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Es decir, la cirugía es la misma, pero yo ingreso con mínima invasión. Y eso tiene una característica. Hay una estadía hospitalaria corta, tenemos menos dolores. Cuanto menor es la incisión sobre el abdomen, el dolor es mejor. Hay una disminución en este trauma quirúrgico, lo cual nos permite que exista una reinserción laboral más rápida, pero no solamente laboral, sino a la actividad normal, a la actividad física. Hay una reducción de la posibilidad de adherencia que pueden llegar a existir en la cirugía, con lo cual nosotros conservamos ese porvenir obstétrico que pueda tener cada paciente, y obviamente lo que busca todo son los resultados cosméticos que hoy por hoy están, digamos, como más en boga, y que resulta ser absolutamente importante. Como vemos, esta cirugía mínimamente invasiva, este rol, nos lleva en la cirugía laparoscópica a un poco más allá. Nos lleva a la histeroscopía, es decir, la posibilidad de mirar adentro de la cavidad y resolver las patologías que existan. Nos da la posibilidad de hacer la cirugía laparoscópica en toda su envergadura, la posibilidad de hacer cirugías por vía vaginal, en este caso la histerectomía vaginal, que cumple con todas las características que tiene la cirugía mínimamente invasiva, y hacer los procedimientos de uroginecología con implantes, que también son de alguna manera una cirugía mínimamente invasiva. Y entonces podemos llegar a decir que hoy por hoy la cirugía mínimamente invasiva realmente trasciende los 90% de la cirugía ginecológica. Es decir, uno puede acceder al más del 90% de la cirugía ginecológica por mínima invasión. ¿Y qué sería esto? Desde una laparoscopía diagnóstica, la ligadura tubárica, la aspiración de quistes, biopsia, hasta hacer cada vez un poco más. La endometriosis mínima, puede hacerse anexectomía, quistectomía en todas sus medidas, o sea, eso que uno dice, bueno, tiene un quiste grande, de gran tamaño, 20 centímetros, no lo voy a poder hacer por laparoscopía. Claro que se puede, hay que acceder, hay que estudiar a los pacientes y llegar a eso. Para poder pasar al tercer nivel, donde estamos la endometriosis más severa, las adhesiolisis, las histerectomías, por supuesto, las amniomectomías, que me encantaría cambiarla y ponerla un poco más arriba, pero la histerectomía que le dicen la cirugía bisagra. ¿Por qué es la cirugía bisagra? Porque nos permite pasar a que es como el nivel Top Gun,
¿sí? Que es cuando reparamos defectos del piso pélvico, cuando nos adentramos en la oncología ginecológica, en los vaciamientos pélvicos, y cuando hacemos las endometrosis ya un poco más severas, donde abordamos la endometrosis del tabique recto-vaginal. Y ahí entramos en un capítulo importante. Hablábamos de laparoscopía, pero no viene sola. Cuando uno dice laparoscopía es generar un salto de esto de Halsted, o de, si quieren, Pfannenstiel, a la mínima invasión. Y eso va a requerir de algunas cuestiones, va a requerir de habilidades porque estoy operando alejado de la mesa de cirugía, utilizando instrumentos que son más largos, ¿sí? Y con lo cual disminuyo mi precisión, pero además los movimientos están muchas veces invertidos y mi campo quirúrgico no es hacia abajo, como estoy acostumbrado a mirar en la cirugía convencional, sino que mi campo quirúrgico es un campo que está dado por un monitor, y ese monitor está más o menos a 1,20 m, 1,5 m o 1,80 m del lugar donde estoy operando, ¿sí? Para lo cual tengo que mirar una pantalla. A su vez, el campo de acción es un campo más pequeño y con este instrumental, ¿sí? Y como vemos aquí, requiero además de toda una tecnología para poder llevar adelante este tipo de intervenciones. Y todo está relacionado con todo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos de Halsted a la simulación que tenemos que hacer? Porque yo tendría que llegar a aprender la cirugía, pero no antes, o no sin antes pasar por un estadio que es el estadio de la simulación. Y para ello voy a hablar de lo que son el aprendizaje. Cuando uno habla de aprendizaje, yo tengo que aprender una técnica nueva, una técnica diferente de lo que yo vengo haciendo con estas características, y hay niveles en la evolución de estas habilidades. Y cuando uno habla de niveles, tengo que tener un conocimiento, así como hoy estamos abordando esto, viendo una visión global, como le gusta decir a Santiago, de lo que significa esto. Tenemos una etapa verbal cognitiva, que significa todo el aprendizaje que podemos llevar a tener, o que podríamos llegar a tener. Por ejemplo, este aprendizaje tiene de todo lo que yo leo, de los videos que veo, ¿sí? De cómo yo me relaciono con otras personas. Hay una etapa motora donde tengo que empezar a realizar intervenciones quirúrgicas, a hacer algo para mejorar. Y por último, una etapa autónoma, cuando ya me sale solo. Yo no sé si ustedes tienen autos con cambios manuales, pero es más o menos como aprender a manejar. La primera vez que salgo, estoy permanentemente pensando en que aprieto el embrague, coloco primera, suelto el embrague y comienzo a apretar el acelerador, y cuando comprimo el acelerador voy haciendo este juego, y al principio el auto hace como unos socos hasta que pueda salir, y luego de un tiempo de practicarlo ya empieza a salir espontáneamente, mucho más fácil, mucho más sencillo en todo esto, ¿sí? Entonces, esta etapa autónoma. Fíjense que hay una etapa, como decíamos, una etapa verbal cognitiva, que es la coordinación gruesa, los movimientos amplios. La coordinación fina viene de la etapa motora, en la práctica, y es donde intervienen los simuladores, y en esta etapa autónoma, donde tengo una disponibilidad variable. Yo hago lo que quiero porque ya me sale todo muy, muy fácil, porque tengo entrenamiento para poder llegar ahí. Y estas son todas las tareas o todos los pasos que tenemos en cada una de estas etapas para llegar adelante, ¿sí? Y fíjense que tenemos que plantearnos en una metodología de entrenamiento para llegar hasta ese nivel. Y ese entrenamiento tiene que tener pasos. No podemos hoy largar a hacer una cirugía y pasarnos al todo. Debe ser estandarizado una vez más. Y tiene que ser gradual. Hoy esto, la semana que viene esto otro, y la siguiente otro. Reproducible, que todos podamos hacerlo. Y obviamente tiene que ser simple. Por eso las cajas tienen que ser lo más simple posible para poder llevarla adelante un proceso fácil, rápido. Tenemos que tener una evaluación, tiene que ser evaluable. Alguien nos tiene que estar contando si lo estamos haciendo bien. Y por supuesto, al final tiene que ser efectivo. Y fíjense, en este proceso hay un proceso de conocimiento, la K de knowledge, ¿sí? Un proceso de training, que es la T, que lo vemos allí, y un proceso de executing, que es la posibilidad de hacer lo que tenemos que hacer en estos casos, ¿sí? El proceso de realizar. Fíjense que hay dos pasos fundamentales para poder realizar esto, ¿sí? Este entrenamiento y prueba de habilidades tenemos que tenerlo de esta manera: un briefing, una simulación y un debriefing, ¿sí? Significa de que yo leo, simulo
y alguien me devuelve si lo estoy haciendo bien. Y fíjense si hacemos esto, aquí podemos empezar, y esto es un programa de habilidades básicas que comienza con la navegación con cámara laparoscópica. Miren qué sencillo que empezamos. ¿Por qué? Porque el que navega con la cámara es el ayudante, entonces el ayudante tiene que saber cómo debe mover, porque el ayudante representa los ojos del cirujano. Si mueve para otro lado, está haciendo que el cirujano opere en otro lado. Luego viene una coordinación manual o óculo manual, si ustedes quieren, y una coordinación bimanual. Fíjense en este caso cómo está la navegación con cámara laparoscópica. Yo apunto a un lugar, esto lo podemos hacer hasta con simuladores. Se está escuchando, ¿no es cierto? Se me escucha, ¿no? Sí, perfecto, te escuchamos Hola. perfecto. Sí, ¿no? Te escuchamos perfecto. Perfecto, bueno. Seguimos adelante. Entonces, aquí vemos, marcamos por ejemplo el 2 y debe el ayudante ir y marcar el 2. Y así podemos seleccionar otro en otro lugar y tengo que ir a buscar. Esto se llama navegación con cámara laparoscópica. Y así de fácil debemos empezar en laparoscopía. Y cuando aprendemos nos vamos a ir y les propongo este ejercicio a ustedes en su casa. Vamos a ir a esta coordinación óculo-manual. Así, y nos vamos a poner así, de esta manera. Y a ver si les sale. A ver, vamos ahí. Entonces, a ver, esto es una coordinación óculo-manual. Yo tengo que saber si se está haciendo y si se está haciendo bien. Y una vez que tiene esa coordinación óculo-manual, vamos a los ejercicios. Y los ejercicios son ejercicios fáciles, como decimos, en algo progresivo para poder ir avanzando en la laparoscopía. Tomo con una mano, se lo paso a otro y ahí lo voy colocando. Fíjense, se lo paso a uno y voy. Esto es una coordinación bimanual. Esta es la simulación. Yo debo simular los ejercicios afuera del paciente. Por eso es tan importante, porque además la simulación acorta los tiempos quirúrgicos. Es realmente importante, es realmente trascendental. Si no, uno tiene que estar diciendo, bueno, necesitas tantas X cirugías para poder realizar este procedimiento. Pero yo puedo aprender de la laparoscopía a través de los simuladores. Y una vez que aprendo esto, puedo ir por más y puedo aprender a cortar y seguir una línea, seguir como el troquel de algo en especial y recorrerlo completamente. Y puedo aprender a hacer lazos y pasarlos y trabarlos y mejorar esta habilidad extra que me da la posibilidad de realizar con más y más intervención. Y una vez que logro eso, me pasaré a los puntos, ¿sí? Y aprendo a hacer los puntos, a hacer los nudos con todas las características, con todas las variabilidades que existen en todas las posiciones, con la mano derecha, con la mano izquierda, en vertical, en horizontal, con dificultades técnicas, con una mano, con la otra, para poder lograr más y más habilidades, ¿sí? Entonces, a ver si podemos pasar aquí. Ahí estamos. Uno de los puntos que es importante dentro de la simulación es la posibilidad de adquirir simuladores virtuales. Entonces uno no solamente tiene esa destreza manual que adquiere, sino que ahora nos vamos a ir a los simuladores virtuales que nos dan la posibilidad de hacer esto, de arreglar el procedimiento. Es decir, en el caso, por ejemplo, de un embarazo ectópico, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que coagular? ¿Qué tengo que seccionar para seguir adelante? Y lo tenemos no solamente en la laparoscopía, sino que también lo tenemos en lo que viene, que sería la parte robótica y la posibilidad de hacer simulación robótica. Puedo utilizar tejidos, se llaman simuladores ex vivo, y hacer anastomosis, secciones, divulsiones, disecciones, y suponer una adhesiolisis, hacer, como hacemos, anastomosis, y por supuesto tengo una más que sería la posibilidad de acceder a los cadáveres, y una vez que yo aprendo todo lo otro, puedo pasar a simular en cadáveres. ¿Por qué? Porque estamos remedando la anatomía, si bien nos falta ese punto que es realmente importante, que es lo que nos da la emoción, que es el trabajar en vivo. Por supuesto que para llegar a eso debo atravesar todas estas partes anteriores que están dadas de la simulación. Y fíjense cómo uno tiene que ser examinado. Por ejemplo, uno pone un caso típico, una histerectomía, ¿sí? Una cirugía bisagra, como dijimos, que es lo que nos da la posibilidad de pasarnos al siguiente nivel. Y fíjense, una cirugía bisagra tiene procedimiento que tiene que ver con la estandarización de la técnica, todos los pasos que tiene la técnica. Tiene maniobras, vamos a suponer cuando uno sutura la cúpula de la vagina, tiene este tipo de maniobra, el pasaje de la aguja, la conducción, la tracción y el corte. Todas situaciones que se pueden practicar fuera del paciente. Y a su vez gestos quirúrgicos, por ejemplo el pasaje de la aguja, tiene toma la aguja, inserción, conducción, retoma, pasaje de la aguja nuevamente. ¿Sí? Entonces,
Fíjense lo importante, lo interesante que es estandarizar los procesos, estandarizar la simulación e intentar cumplir con estos pasos para mejorar nuestra calidad de atención. Entonces, en resumen, cuando uno hace una intervención quirúrgica, un aprendizaje quirúrgico, tengo una etapa de conocimiento, una etapa de entrenamiento y una etapa de ejecución en el caso que lo pueda hacer. Y siempre es mucho mejor cuando está acompañado de un tutor, alguien que me enseñe, alguien que me acompañe. Y miren que hasta acá venimos con un entrenamiento de tipo mental y acá pasamos al cinético, al práctico, para mejorar ese tipo. Entonces nuestro entrenamiento va a estar, además de toda esta simulación que estamos hablando, tiene lo que se llaman factores que de alguna manera relacionan la curva de entrenamiento, la curva de este aprendizaje. Y eso va a tener que ver con la aptitud quirúrgica de cada uno y la destreza manual que tiene cada uno, a pesar de que todo esto se puede practicar. Hay que conocer la anatomía. Y lo que yo llamo, no una anatomía como veíamos en los libros, como anatomía descriptiva, anatomía topográfica, ¿sí? O anatomía funcional. A mí me gusta llamarla anatomía predictiva. O sea, yo estoy prediciendo lo que va a pasar en función del conocimiento que tengo de la anatomía. Y fíjense que también estos factores que te van a relacionar con la curva de aprendizaje tienen que ver con el centro de formación donde yo estoy, con el número de pacientes que yo tengo para operar, y con la estandarización de la técnica quirúrgica que tenga ese centro de entrenamiento donde me están enseñando. Y todo, y siempre, supervisado por un tutor, por un experto, que me va marcando el paso y me va diciendo, o me va corrigiendo, o me va apoyando, dándome una palmada en el hombro, diciéndome, metele, seguí así, que así la estás haciendo bien. Ahora bien, todo esto, como dijimos, está de la mano de la tecnología. Y la tecnología, fíjense cómo va cambiando, y va cambiando porque va cambiando y va mejorando la tecnología, y nosotros tenemos que ir adaptándonos, como uno se va adaptando a los teléfonos celulares y cada vez son mejores y con más cámaras, y nos dan la posibilidad de ser más rápidos y mandar más información y chatear más y aprender más y mejorar más y todo más. ¿Sí? Entonces, eso también existe en la paroscopía y hay un cambio fundamental en lo que son las imágenes y en lo que es la energía que estoy utilizando. Y fíjense cómo cambian las imágenes de cómo era antes a cómo uno puede tener ahora, y no solamente en las imágenes, sino que en la energía. Aquí era bipolar, aquí es bipolar avanzado, ¿sí? Acá es control térmico y control de impedancia, y como vemos acá tengo energía mecánica, o sea, vamos por más, conservando lo que es la visión, entonces vemos una excelente visión en HD y utilizando la energía mecánica con corte y coagulación. Fíjense cómo la tecnología nos va ayudando a ser mejor y mejor, y la combinación de la energía bipolar y también de la energía armónica, o sea, una energía mecánica y una energía eléctrica, ¿sí? Y por supuesto, lo que viene y lo que ya está, en realidad, lo que está, digo, es como el borde, el inicio de lo que va a venir, que es la sumatoria de imágenes, ¿sí? Es que yo veo una cosa, pero que en realidad por dentro haya otra, y esta sumatoria de imágenes que ya lo tenemos disponible. Por ejemplo, con los arcos en centro, si yo puedo ubicar un dispositivo, un DIU en el medio de un acto quirúrgico, donde yo no pueda ver un DIU que se vaya perdido dentro del abdomen, pero también por más, porque hay cámaras, como son las cámaras estas que tienen infrarrojo y que me permiten ver más profundamente utilizando una sustancia que de alguna manera se puede hacer de dos tipos, o sea, puedo inyectarla para poder ver vasos o puedo pasarlo por sangre, ¿no? Para poder ver vasos, ¿sí? Y puedo utilizarla en la punción del cuello del útero, por ejemplo, para hacer un ganglio centinela. Y esto me da la posibilidad de saber exactamente qué es lo que tengo que ir a buscar, porque me da la posibilidad de ver profundamente, es decir, hasta 1 centímetro en profundidad, lo que está pasando, ¿sí? Con este infrarrojo cercano, que es el nombre que tiene. Entonces yo puedo identificar y hacer un ganglio de centinela sabiendo lo que estoy realizando y pudiendo hacer una cirugía de alguna manera menos invasiva. Y el paso siguiente, cuando uno aprende todo esto, esta cirugía que de alguna manera hace de lo que se llama el punto de unión entre lo que hay y lo que va a venir, que es la cirugía robótica, que a diferencia de la laparoscopía, que tiene una visión en 2D, la cirugía robótica tiene una visión en 3D, pero además nos da estabilidad en los movimientos, porque los movimientos son perfectos, y hay una disminución de lo que pasaba en la laparoscopía, porque en la laparoscopía yo tengo una limitante en los movimientos, en la robótica voy por más y tengo una amplitud con un rango de movimiento que oscilan los 270 grados y a su vez no tengo temblores porque el movimiento está controlado. ¿Y hay un límite para toda esta tecnología? La verdad es que el límite va cambiando.
el límite es móvil. Uno dice que el límite podría estar aquí, pero el límite avanza y avanza. Y va a depender, como les dije, de la tecnología, va a depender que nosotros podamos avanzar en este límite. El límite es algo rígido, estricto, fijo, ¿sí? Pero el límite está hecho para ser roto, para cambiarse. Como vemos acá, esta cirugía hecha en 1812, una cirugía por vía vaginal, una histerectomía por vía vaginal, sin ninguna técnica arreglada. Entonces lo que vino después fue la estandarización, pero nos permitió sacar úteros de más tamaño, y fíjense que ya en el 2010 uno decía que había úteros de mucho tamaño que podía hacerse la extirpación por una vía mínimamente invasiva, no importa cuál, mínimamente invasiva. Y los trabajos más adelante hablan de que hasta 1000 gramos, hasta 1 kilo, uno podía hacer una extirpación uterina por vía mínimamente invasiva con seguridad, y cuando pasábamos los 1000 entrábamos en el club del kilo. Y ya vamos por más, y vamos a ver cuál es el límite, ¿sí? Y también los trabajos en el año 2016 nos hablan de que hay seguridad para sacar úteros de entre 800 y 4000 gramos. ¿Hay un límite? ¿Quién tiene el récord de los récords? Esto que era un récord hasta hace no tanto tiempo, ¿sí? Hasta el año 2017, que era el trabajo donde nos hablaban de una extirpación por mínima invasión de un útero de 5.320 gramos, fue roto, porque decimos que los límites son móviles, y hoy ya hay úteros de 6.000 gramos extirpados por vía mínimamente invasiva. ¿Qué requiere un cirujano en general? La cirugía tiene puntos clave. Hay creatividad, hay curiosidad, hay imaginación. Tengo que ser muy observador, tengo que tener mis propios límites, saber hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Ser inteligente, ser intuitivo, tener la habilidad, esa destreza que habíamos hablado, conocer cada vez más y tener el entrenamiento, nunca perder el entrenamiento. Ahora bien, las habilidades del pasado contaminan el entorno del presente. ¿Por qué? Porque antes decíamos que fulano de tal era un gran cirujano y era muy, muy habilidoso, pero en la cirugía que viene, realmente esto no sé si va a ser tan así. Y lo que alguien puede imaginar, como decía Julio Verne, otro lo puede llevar a cabo. El viaje, la llegada a la Luna ocurrió 100 años después de que se lo hayan imaginado. Y este futuro de la cirugía va a tener que ver, en principio, con este punto, con la mínima invasión. La mínima invasión nos va a abarcar el futuro. Las impresiones 3D, la calidad de las imágenes, como vimos, la fusión de las imágenes y la calidad, la robótica, el punto, el eslabón fundamental entre lo que hay y lo que vendrá luego, la inteligencia artificial y el data driven. Mi viejo me decía que la inteligencia era la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Nosotros decimos viejo a los papás, no a mi papá. Pero en realidad es que la inteligencia es mucho más. Es habilidad para razonar, para aprender, para entender ideas complejas, pensar abstractamente y planear. Hoy por hoy tenemos inteligencia artificial que nos ayuda un montón en todo esto. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos el Google para ver en tiempo real cuál es la línea que está afectada o el camino que tiene mayor tránsito, o cuando ponemos y miramos las estrellas y decimos qué constelación será, bueno, acá me lo identifica, ¿sí? O podemos Shazam para saber qué música está sonando allí, o qué pájaro está cantando y quiere identificarlo, ¿será un zorzal? Puedo tener una medida del sonido y puedo decir una palabra en un idioma y que me la reproduzca en tiempo real en cualquier otro idioma, o reconocer una cara en un lugar en tiempo real para identificar personas, contrabandistas, no sé, alguien que se haya perdido, lo que sea. Y también lo podemos usar en medicina. Ya hoy por hoy existe inteligencia sensorial para ver y describir lunares, en el caso, o lesiones dérmicas, en el caso de la dermatología, ¿sí? Y también para ver cómo se encuentra un bebé, entonces uno le coloca y dice si está histérico o no, y para soñar lo mejor que uno pueda y recordar ese maravilloso sueño, porque hay, digamos, aplicaciones que detectan cuándo es el movimiento REM y cuánto te falta para despertarte, y en ese momento te dan el mejor sueño que vos ya lo creaste para que tengas el mejor de los despertares. Y por supuesto en la cirugía, como dijimos, también nos da la posibilidad, como pasa en traumatología, de elegir el tratamiento correcto en el caso de una prótesis. Esta inteligencia artificial, fíjense que nos va a llevar a que en algún momento podamos reproducir funciones cognitivas, que es lo que tiene la inteligencia artificial, es decir, esto de poder aprender y de resolver problemas, que ya está presente. Fíjense que Watson, que es el nombre que tiene el primer director que tuvo la compañía de IBM, está disponible y tiene la capacidad de
aprender de ella misma, o sea, aprender de lo que le van pasando, de datos que se le van llegando, y en medicina está disponible y va aprendiendo a partir de los artículos científicos que aparecen, y esto nos va a llevar a un concepto que tiene Bostrom, que es un filósofo sueco, que nos habla del concepto de la superinteligencia, es decir, cuando todas estas máquinas puedan crearse a sí mismas, o sea, no dependamos de un humano que cree una mejor inteligencia, que exista un concepto que se llama superinteligencia, que es, como dicen, un intelectual más listo que el más listo de todos los intelectuales. Y de alguna manera la máquina se crea a sí misma. Y se crea, por ejemplo, con una gestión de decisiones que va a tener que tomar, que era la característica del ser humano, y allí en esta gestión de decisiones podemos tener el concepto este de Ensley, de la jerarquía cognitiva, que nos da el concepto de situaciones. Es decir, cuando yo opero, yo tengo datos que me vienen de todo lo que yo aprendí, que tiene que ver con la información que yo incorporé en mi cerebro, basado en estos conocimientos, comprendo lo que está sucediendo en ese momento, es decir, por ejemplo, me está sangrando un vaso, yo comprendo lo que está sucediendo y voy y lo resuelvo. Ahora bien, la máquina va a tener un concepto aún mayor, la posibilidad del data driven me da la posibilidad de resolver más y más esto, y por supuesto, mucho más rápido que un ser humano. ¿Por qué digo mucho más rápido que un ser humano? Porque el ser humano tiene una capacidad de transmisión de la información que va por los nervios, ¿no? Que es de 120 metros por segundo. En tanto que en una computadora esa transmisión de conocimientos es a la velocidad de la luz, o sea, es rapidísimo. Por fibra óptica es absolutamente rápido, muchísimo más rápido. Y además la transferencia de esa información en nuestro cerebro puede estar en una X cantidad de hercios, y la computadora es muchísimo más rápida que el más rápido de todos los cerebros. Entonces, va a cambiar la medicina. La medicina, esa medicina que en un principio era empírica y experimental, de alguna forma especulativa, que era mezclado con, de alguna manera, la filosofía, pasó a lo que es la medicina basada en la evidencia, que es lo que conocemos y lo que utilizamos ahora, con evidencias sólidas. Cuando uno dice la recomendación de tipo A, esto sí sirve, y lo que va a venir es una evolución de este concepto de medicina basada en la evidencia a un concepto que es el de gestión de decisiones basada en datos, que es otra cosa, ¿sí? Entonces, en una era qué datos necesitamos, y en la otra cómo usamos todos esos datos para tomar la mejor de las decisiones. Integramos la información, la combinamos, tenemos datos que son procesables, a partir del data driver y la inteligencia artificial y la robótica llegamos a una mejor cirugía. Superponemos estas imágenes, entonces nos da, con todo esto anterior, una cirugía fantástica que en el mundo se está creando y que es quizás lo que va a venir. Esta superposición de imágenes, que nosotros lo vemos con los jueguitos estos, como usamos con el Pokémon, donde aparece una realidad virtual, en donde hay una, se llama realidad aumentada, donde hay una realidad que yo estoy viendo, pero sobre esa realidad le incorporo objetos dentro. Y esto en cirugía sería fantástico, porque nos daría la posibilidad de incorporar ese objeto y de decir, por ejemplo, lo que está pasando por ahí atrás, que vos no lo estás viendo, es el uréter. Y cuando lo querés cortar, te dicen, no, no lo podés cortar, el uréter no lo podés cortar. Entonces están en modo automático, vos tendrías que ponerlo en modo manual si querés cortarlo, porque, por ejemplo, tiene una lesión en el uréter y requiere una sección para luego anatomizarlo. Y ya está en el mercado a partir del año 2018, a fines de 2018, unos lentes fantásticos, de que no solamente tienen 3D, sino que tienen esto de inteligencia artificial, con la posibilidad de tener realidad aumentada, que son los Magic Leap One. Entonces yo puedo ver todo, y puedo ver un elefante saltándome en mis manos, pero además hundiéndose y haciendo toda la similitud de lo que pasa con este movimiento. Perdón. Aquí tenemos al elefantito, ¿sí? Vamos a poner un poquito más. O puedo tener a algo que me esté saludando, llegar al concepto. O en un campo de básquet, ver a una orca saltando y simulando un salto realmente normal en el medio de la cancha. Y si yo me junto con BrainLab, porque realmente se juntaron, que es una empresa alemana, entonces se junta Magic Leap One con BrainLab, y pueden combinar esto de la realidad virtual en el uso médico. Y entonces, ya disponible en neurología, puedo realmente ver lo que está pasando y hacer una neuronavegación para identificar, por ejemplo, un tumor y ir a realizar la intervención. Entonces, a través de esta tecnología puedo estar sentado en el calor de mi hogar
o en un lugar muy cómodo y como si fuese un jueguito poder estar realizando la intervención quirúrgica. Aparecerán que ya están disponibles los quirófanos híbridos, donde dentro del quirófano hay, hay tecnología como tomografía computada, hay resonancia magnética, arcos en C, y por supuesto todo esto de la navegación que estamos viendo con la inteligencia artificial. Y ya están en el mercado los quirófanos 5G, es decir, los que disponen de este tipo de tecnología que nos permiten también desde nuestra casa realizar una intervención quirúrgica prácticamente sin delay, porque la posibilidad que nos da el 5G es una transferencia de datos de 20 gigas por segundo. Es como estar viendo 400 películas en 4K al mismo tiempo. O sea, una posibilidad de transferencia de datos realmente impresionante. Y quizás esto que corresponde a la película de Prometheus hace varios años, hace 8 años, que fue en el año 2012, donde la chica se autoprograma una cesárea con este robot que existía, que le da la posibilidad de realizarse la intervención. Fíjense con la inteligencia artificial cómo descubren, ven y la superposición de las imágenes y llegan al momento donde tiene que hacer y programan una cesárea, porque ya necesitaba sacarse ese alien que tenía dentro, y por eso se la programa, entonces ella se da la dosis de anestesia que quiere, se programa todo, con láser se hace la incisión en la herida, entonces usa más anestesia que la requiere, y tiene todos separadores, todo robótico, que dan la posibilidad de realizar la intervención, en este caso, de esta manera, que sería de una forma robótica con todo el tipo de la inteligencia que se requiere. Entonces, el futuro de la cirugía y de los cirujanos, cada desafío representa una gran oportunidad. Hoy nuestra oportunidad es la de hacer cirugía laparoscópica, porque el mundo que viene ya vendrá. Mientras tanto tenemos que hacer cirugía laparoscópica, entender, por ejemplo, que en Argentina solamente el 15% de los cirujanos realiza laparoscopía. Nosotros tenemos que ir por más. ¿Para qué? Para de alguna manera democratizar y que todo el mundo realice esta cirugía de mínima invasión. Y para nuestro futuro, hay una cosa que me encanta siempre ponerla, siempre va a haber pesimistas, siempre va a haber gente que nos dice, bueno, mira, esto no sirve, esto no funciona, esto no va para más, deja de hacer eso. Bueno, no lo hagan. Y tampoco se victimicen, ¿eh? No, yo no puedo hacer porque acá no tenemos los medios. Bueno, busquemos los medios. No, acá no porque la anestesista no quiere, enseñémosle. No porque no hay otros profesionales que estén de acuerdo con la técnica. De alguna manera, ayornemos a la gente, ¿sí? El camino de la cirugía está pleno de recompensas. Yo esto lo digo siempre porque realmente me encanta decirlo y les aseguro que la cirugía nos da mucha recompensa en nuestra vida. ¿Cuál es el futuro? Y ahí ponemos un punto que quizás le podemos poner una interrogación o le podemos poner una admiración. ¿Cómo vendrá el futuro? Me encantan las palabras de este filósofo, pero además premio Nobel 1914 de literatura, que es el filósofo Tagore, que dice que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Fíjense qué concepto interesante, ¿no? Porque prendamos una vela significa de que si todos de alguna manera prendemos una vela, iluminamos una calle, iluminamos un camino, iluminamos una ciudad entera con las velas que nosotros podamos encender. Y que de alguna manera los que son líderes en algún punto, en este caso lo voy a poner a Santiago allí, entonces que usen ese liderazgo para que cada persona pueda encender esa vela e iluminemos el futuro. Para todos les dejo esta guía moral que para mí es muy, muy importante para los que ejercemos la medicina y particularmente los que hacemos algo de cirugía, que es ser profesional. Tener profesionalismo significa de buscar hacerlo mejor, ser esa excelencia que requiere el profesionalismo. Ser innovadores, buscar cada día algo nuevo para ir cambiando. Por supuesto, siempre pensando en hacer el bien a los pacientes. Y tener introspección. Cuando a uno le va mal, ver dónde pudo estar el error, dónde me pude haber equivocado, o bien cómo puedo hacerlo mejor. Y ser inclusivo, no dejar a gente afuera, que todos estén dentro para que de alguna manera, entre todos, podamos hacer las cosas mejores. Muchísimas gracias. Doctor Del Dongo,
Pues no hay palabras para agradecerle una charla tan amena, Para tan que nos llena de podamos ver. mensajes. Silenciar Estás... todo, no. Ahí está. Para. Ok, Ahora sí. No te estoy escuchando, ¿eh? Ahí estoy. ahora sí, de pronto. Sí. Ahí estoy. Sí, Perfecto. señor. Bueno, pues no hay palabras para agradecerle de verdad una charla tan amena, pues con tantos mensajes tan importantes. Creo que es muy acorde a lo que habíamos hablado. La idea no era de pronto entrar en tantas cosas técnicas, sino pues hablar de algunos mensajes globales y de algunos, digamos, principios que toda persona que quiera entrar en este campo de la cirugía. ¿Cierto? Aló. Aló. ¿Aló? Ahora yo te escucho, pero te escucho medio cortado. Lo que Bueno, sí quiero aprovechar un segundito, primero para agradecer, Santi, y después para mandar un fuerte abrazo a un amigo enorme que lo veo allí sentado en la comodidad de su hogar, que es el doctor Edison Krause, y saludar un crack, un fenómeno, un cirujano de todo terreno, que es de Temuco, Chile, un crack. claro que sí. Hoy justo le escribí, le mandé un WhatsApp rogándole que nos acompañara a tu conferencia de hoy porque pues seguramente es una persona que nos puede dar grandes aportes y bueno, entrar un poco en el tema no de la discusión, sino de pues de hablar sobre este tema que tanto nos apasiona. Eh, Antes de, pues bueno, primero invitar a todos los participantes, a los que quieran pues, darnos su punto de vista o hacer algún comentario, alguna pregunta, o lo que quieran, pues vayan levantando la mano y ahorita abrimos los micrófonos. Pero antes de esto quería pues tocar un punto importante y es que el interés de tener esta charla con el doctor Del Longo hoy responde a un seguimiento de pues, un esfuerzo muy grande que hemos hecho acá en nuestro departamento en los últimos 3 años, desde el 2017, en que organizamos un primer congreso con el doctor Jaime Ferro, después al siguiente año otro congreso, vino el profesor Armando Romeo, y bueno, y el año pasado que tuvimos el placer de acoger en nuestra ciudad al doctor William Kondo, y todos esos congresos han venido persiguiendo una meta y un sueño que tenemos en nuestra ciudad y es pues darle más difusión a la vía endoscópica y pues cada vez tener más entrenamiento, tener más personas entrenadas en la paroscopia y que los que ya estamos entrenados pues vayamos cada vez siendo capaces de hacerlo mejor y pues de hacer cirugía que cada vez demande pues más entrenamiento y sobre todo conformar equipos, ¿no? En esto es algo que yo creo que todos coincidimos y es que la cirugía laparoscópica no es una cirugía de individualismo, es una cirugía de equipos muy bien engranados, muy bien articulados, que tengan un lenguaje muy claro, ya establecido, unos códigos de comunicación pues muy fluidos. Entonces, ese es el proceso en el que estamos. Hemos tenido pues la suerte de tener personas como el doctor Del Longo que pues han venido de otras latitudes y nos han mostrado, nos han encendido velas, ¿cierto? Que han permitido pues, digamos, deambular por varios caminos. Entonces, pues ya con ese preámbulo, doy la palabra a las personas que quieran activar el micrófono. Por acá está mi señor padre que quiere hacer algún comentario. Es la mano que veo levantada. Doctor Del Longo, Sí. primero que todo, pues muchísimas gracias por su conferencia. Excelente conferencia, tremendamente estimulante. Le deja a uno como un universo amplio hacia el futuro, no solamente en lo que es la técnica quirúrgica laparoscópica, sino en el ejercicio profesional. Y ese humanismo que usted transmite a través de su conferencia verdaderamente es algo tremendamente estimulante. Como le dice Santiago, pues nosotros hace muchos años no, hace como 5 o 6 años estamos en el plan de pues ir subiendo escalones en lo que es el entrenamiento y tratando de que en nuestra ciudad ese porcentaje que es tan bajo, así como ustedes en Argentina, si por allá llueve, por acá no escampa,
el porcentaje de cirugías que aquí se hacen por vía mínimamente invasiva es todavía muy bajo y obviamente a veces uno piensa si las universidades deberían cambiar su, digamos, visión en el sentido de que los residentes salgan haciendo procedimientos y no tengan que hacer después fellows y 1000 entrenamientos después de su especialización, como normalmente ocurre actualmente. Entonces, en ese orden de ideas, pues es verdaderamente gratificante oírlo, doctor, y será muy grato en el futuro tenerlo acá y compartir ya en esta calurosa ciudad, no solo por su clima, sino por el aprecio que tenemos a nuestros visitantes, la posibilidad de poder recibirlo y atenderlo. Bueno, Doc, muchísimas gracias por las palabras y ya de acá cerramos, que voy a ir a visitarlos allá. Seguro, seguro que sí, y estaremos allá como conversando de todo. Esto que me dice, que usted nombra del aprendizaje, del tema de que los residentes, y bien, aquí hay un punto que tenemos que conversarlo. La ginecología no es ginecología así, sino que en la mayoría de los países del mundo está ensamblada con obstetricia. Entonces es una gineco-obstetricia, tocoginecología, ginecotocología, como uno lo quiere llamar, pero la idea es que terminan haciendo las dos cosas. En ese de hacer las dos cosas, la obstetricia, que es la usina, de alguna manera, es lo que alimenta a la ginecología o a muchas veces todo esto, se lleva un papel preponderante. Y es un problema que no tiene Colombia, Cúcuta, o Misiones, o la Argentina en general, o Chile, sino que lo tiene el mundo entero. Es decir, que los residentes terminan como estando como muy abocados a la obstetricia. Y la ginecología, de alguna manera, pasa por un poco más de lado. En algunos lugares en Argentina, la ginecología sigue estando, porque también es cierto de que existe una necesidad de tocoginecólogos, porque en el caso de la Argentina, que es un país amplio, nosotros necesitamos gente que cubra puestos en todo el país. Ahora bien, hay determinados lugares que tienen residencia ya de ginecología solamente. Entonces, los que tienen residencia de ginecología salen con un bagaje de información, con un entrenamiento quirúrgico que es mucho más grande, pero ya, en definitiva, no tienen obstetricia. O sea, están dedicados a la ginecología, donde la cirugía es una de estas partes. Entonces, en ese punto, es un punto importante porque estos residentes de ginecología solamente, también es cierto que rotan por cirugía general, entonces ya tienen como una habilidad quirúrgica distinta a la hora de operar y después están dedicados solamente a la ginecología. Entonces la cuestión es aquí, ¿cómo hacemos con el resto de todas las residencias que son de tocoginecología? Y un punto que yo lo mencioné en la charla, tendríamos que darle, poner más interés en la utilización de la simulación. Es decir, que si no pueden operar, que simulen, que tengamos horas de la semana dedicadas estrictamente a la simulación e intentar avanzar y reproducir todos los movimientos y avanzar con esto, en seco, hacer la simulación con material ex vivo, si uno puede con cadáveres, y si uno puede tener el resto de los procedimientos también. ¿Para qué? Para que de alguna manera acortemos esa curva de aprendizaje que en definitiva es muy, muy larga. Muchas gracias, muy amable, doctor, muy gentil. Excelente, veo que el doctor Edison Kraus tiene el micrófono abierto. ¿Qué aporte nos quiere hacer? No, el problema que tenemos en Chile es muy parecido en todas partes. La obstetricia se lleva la mayoría de los procedimientos. Y como ustedes son cirujanos con experiencia, ya saben que el N de un cirujano es muy importante. El hecho de estar haciendo un procedimiento y repitiéndolo te va, con el tiempo, a hacer que lo hagas mucho mejor y que veas mucha posibilidad. Y esa posibilidad siempre está más a favor de la obstetricia. La cesárea, por ejemplo. No es raro que un obstetra general haga
200 cesáreas en el año. Pero es muy raro que un ginecólogo general haga 200 histerectomías laparoscópicas al año, ¿cierto? Entonces ahí hay un problema bastante importante. Y una solución tal vez puede ser llevar la residencia de ginecobstetricia a 4 años. Y en segundo año dividirlo. Una rama para ginecología con 2 años más y otra rama para obstetricia. Puede ser una opción bastante razonable. En algún minuto por acá lo hemos estado conversando. Bueno, en nuestro caso, realmente ginecología es una residencia de 4 años en casi todas las facultades en Colombia, ¿no? Pero hay algo que sí me parece muy importante de lo que menciona el doctor Javier del Longo y es el tema de la simulación. La simulación es francamente un pilar demasiado importante en el aprendizaje de la cirugía endoscópica. Pues usted claramente mencionaba al doctor William Halstead y pues lo que fue el método halstediano de mira una, haz una y enseña una. Eso en cirugía laparoscópica no tiene ninguna cabida. Pues la incorporación de todas las habilidades y destrezas psicomotrices se tienen que hacer en el escenario de un laboratorio de simulación y creo que eso sí es algo en lo que debería haber más énfasis y sobre todo más conciencia por parte de los residentes de que, digamos, más allá de la prisa de ir a operar y de estar pues, en el verdadero campo, tiene que haber un trabajo muy juicioso en el laboratorio de simulación. Acá, dentro de los participantes, está una persona a la que yo creo que le debo, no sé, la mitad de mi formación, pues como cirujano mínimamente invasivo, que es la persona que dirige el laboratorio de simulación de la universidad en donde me formé. Ojalá más adelante quiera pedir la palabra y darnos su aporte sobre esto. Hay algunas preguntas también en el público. Damaris Ramos, una gran amiga y colega de pues, Venezuela, que ahora reside en Chile, nos preguntan que en su criterio, ¿qué opina realmente de la cirugía robótica? ¿Para mí o para Edison? Para mí. Eh, Yo te cuento, la cirugía robótica, yo creo que, no es que yo crea, sino que es el enlace entre la cirugía laparoscópica y la cirugía esta que estamos hablando, que es lo que va a venir. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene esas mejorías que no tiene la cirugía laparoscópica. Por ejemplo, la limitación de los movimientos que tiene la laparoscopía, en la cirugía robótica no existe tener un movimiento de 270 grados. Tiene un control del temblor, tiene una estabilidad en los movimientos, tiene un control de la cámara donde el cirujano lleva la cámara, ¿sí? Y reproduce todo el resto. El tema es un tema de tipo económico, porque la cirugía robótica, por lo menos en la Argentina, es de alguna manera digamos, cara, ¿no? Una cirugía, no es una cirugía accesible, ¿sí? Accesible sobre todo para lo que estamos queriendo que todo el mundo opere por laparoscopía, cuando hay el 15% que la hace, imagínate por robótica. En la Argentina hay 3 robots solamente, ¿sí? Uno en el hospital italiano, el otro en el hospital Churruca y otro acá en Misiones. Es decir, la Argentina tiene 24 provincias y solamente en 2, ¿sí? O en realidad en Capital Federal y no, hay robots, es decir, que el resto no lo tiene. Entonces, está bueno todo lo que tiene, pero en algún punto, y siendo objetivo, en este momento es prohibitivo. Y para la situación económica que particularmente vive el país, es más prohibitivo todavía. ¿Que va a ser una cosa importante para el futuro? Seguro. Que el día que se llegue a hacer robótica por mínimo, por digamos, por monopuerto, por ejemplo, ¿sí? Por puerto único, quizás sea como el sumo, ¿no? Porque cuando vos tenés puerto único ya ni siquiera tenés que tener tantas incisiones como tiene la robótica. Entonces yo creo que no hay que desmerecerla, hay mucha gente que se tira en contra por los trabajos, claro, ahora porque salió, pero creo que el futuro va a pasar por la robótica. Y si no, miremos qué pasa cuando, en las fábricas, cuando está todo tan estandarizado que los robots realizan las cuestiones, o como un navegador de un avión, uno lo pone en piloto automático y lo hace. O sea que la robótica es el paso que sigue.
Muy bien. Benigno Hernández Marín nos pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo de entrenamiento básico de la videolaparoscopía? Entendiendo que debe ser constante la actualización. ¿Qué preguntan? Digamos qué es lo que uno quiere ser. Digamos, la cirugía es como cualquier cosa que uno aprende. Y son esto que llaman las horas de vuelo. Y hay algo que, si uno lo quisiera parangonar con otra cosa, y por eso también es tan importante la simulación. Se requieren 100 horas para aprender a tocar la guitarra, 1000 horas para ser un profe de guitarra, 5000 horas para ser un concertista, 10.000 horas para ser un experto. Entonces, si uno dice, ¿qué necesito? Y ese tiempo, y si ese tiempo uno lo puede aprovechar con un instructor, se acortan los tiempos de aprendizaje. Si hago mucha simulación, acorto el tiempo. Y para ello me voy a ir a otro lado. Si yo tengo que patear un tiro libre, yo no voy a esperar al partido para patear el tiro libre. Mejor que yo durante la semana patee muchos tiros libres para ver si cuando llega el partido y con la presión del partido puedo hacer ese gol, ¿sí? Y ser de alguna manera un James Rodríguez. Muy bien. Sí, y después hay algo de la cirugía que yo creo que pues uno lo empieza a sentir cada vez más en la medida en que pues domina más la parte de las habilidades y destrezas psicomotrices, y es cuando uno empieza a estudiar cirugía fuera del quirófano, cuando empieza a estudiar cirugía sentado, pensando, reflexionando sobre pues la cirugía del día anterior, pensando qué haría diferente. Cuando lo hace viendo sus propios videos y editando sus propios videos, creo que eso es un ejercicio valiosísimo. Valiosísimo. De ver qué economizaría uno en términos de movimiento para la próxima vez. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por parte del público? ¿Qué intervenciones quisieran hacer? Mayerly, ahí está Mayerly. Mayerly Garzón es instrumentadora quirúrgica, pero desde hace ya varios años es la persona que lidera el laboratorio de simulación de la Universidad Universitaria de Ciencias de la Salud de nuestro estado. Es realmente la persona que pues, nos cambió los pañales a todos los que allá hemos recibido pues, diversos grados de formación. Entonces, pues creo que es muy relevante su intervención y bueno, vamos a ver qué quiere contar Mayerly, te escuchamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias como siempre al doctor Santiago Machicado y a todos los amigos que ya tengo en Cúcuta, a todas las invitaciones que siempre he recibido de allí. Doctor Javier del Longo, encantadora su conferencia. Me llevó ha tocado todas las fibras de lo que yo manejo en simulación, que es llevar a nuestros residentes desde un entrenamiento básico hasta un entrenamiento avanzado. Como usted lo ha mencionado, es como lo hemos diseñado. Tenemos lo que usted mencionaba, las cajas de simulación básica, que son muy importantes. Desde allí comenzamos y desde allí pudimos hacer mucho durante mucho tiempo. Ahora, desde inicios de este año, tenemos la posibilidad de tener un simulador virtual y hemos combinado estas dos metodologías para el beneficio de nuestros entrenamientos. Y nos llevó un poco más allá y es pensar en todo lo que viene con impresión en 3D para más modelos de simulación. Todas las tecnologías de simulación ampliadas, ¿cierto? Por poder hacer inmersión en los escenarios de simulación y todo el tiempo el acompañamiento y ese reconocimiento al esfuerzo del estudiante que se está entrenando. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy especial para mí. Me gustaría preguntarle, usted nombró los dos simuladores, ¿prefiere alguno o cree que uno es
primero que el otro, o siempre van a estar combinados para usted, porque es lo que yo estoy viviendo en estos momentos, experimentando con nuestros dos tipos de simuladores. ¿Vos te referías, por ejemplo, al La LabSim? simulación virtual y cajas tradicionales, simulación Bueno, tradicional. yo creo que es, si uno puede tener todo, son como pasos progresivos, ¿no? Porque la simulación con las cajas es realmente importante, porque uno puede tener el contacto todavía, necesitamos ese contacto con los elementos, con los instrumentos. Y Sí. la verdad es que las cajas nos dan la posibilidad de tener una sensibilidad. Nosotros en la paroscopía tocamos y sentimos con las pinzas, ¿sí? La parte virtual, si bien existe, no tenés esa sensación, cuando te pasás al paciente, no tenés esa sensación que te puede dar lo de las pinzas. Por esa razón, me parece que uno tiene que hacerlo como en progresivo, porque la virtual, por ejemplo, el LabSim, para decirte algo, te da un concepto que es el concepto del entrenamiento en una técnica, es decir, tratar de reproducir todos los pasos que vos tenés en la técnica para estandarizarlo hasta en tu mente, es decir, voy a hacer esto y después voy a hacer el otro, cosa que en la caja vos tenés ejercicios a reproducir. Después esos ejercicios se integran en un procedimiento. Lo que te da el simulador, el virtual, es que te da un procedimiento donde vos tendrías que, de alguna manera, completarlo. Más allá de que también te puedes hacer punto y puedes hacer todas esas otras cosas. Pero puedes completar una anexectomía, puedes completar una histerectomía. Entonces, de alguna manera, uno internaliza el procedimiento, en este caso por la vía laparoscópica. Y obviamente repitiendo, ¿no? Repitiendo y repitiendo. Sí, es la experiencia que coincido con lo que llevo ya del simulador virtual y es el paso final a la simulación tradicional. Y también muy importante lo que mencionaba, toda la metodología de la simulación, hacer un contrato de ficción con nuestros residentes, de meterse en la realidad de lo que estamos viviendo, de que esto va a tener un beneficio para memoria muscular, para volver estos movimientos autónomos y obviamente el briefing y debriefing muy importantes en la metodología. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Bueno, ¿qué otras manos quieren levantarse y hacer alguna pregunta o algún comentario? El doctor Juan Carlos Mendoza desde Bogotá. Doctor Mendoza, tiene la mano levantada, pero creo que el micrófono sigue silenciado. Bueno, no, como que no. Bueno, doctor Del Longo, pues creo que ya llevamos un poco más de una hora hablando del tema. Una vez más, pues darle un gran agradecimiento. Ya. ¿Ahora me Doctor oyes? Mendoza, ya, lo escuchamos. Qué pena. Tranquilo. Qué pena. Nada, solamente felicitar a Javier. Es una visión supremamente futurista, pero con un fondo filosófico bastante interesante respecto a cosas que en la historia nos hace recordar. Y solamente quisiera hacer 2 o 3 comentarios, no solo teniendo en cuenta esa brillante exposición desde la historia. Hay un aforismo que dice que para entender la ciencia hay que conocer la historia. Y creo que este es un tema donde esto cabe radicalmente. Solamente quería referirme a tu conferencia en 2 o 3 condiciones más filosóficas que prácticas, porque a nivel del entrenamiento en endoscopia, pues no hay mucho que decir. Hacia finales de los años 80 proponíamos eso que tú dices hoy, hacer procedimientos quirúrgicos ginecológicos, hasta en el 80% era posible hacerlos por endoscopia. Y mira que han pasado 30 años y todavía estamos a lo que tú dices, 15%. En nuestro país pienso que estamos en un 20, 30, no es fácil. Y piensa uno, ¿por qué pasa tanto tiempo para que una cosa que relativamente tiene que imponerse en la ginecología no sea impuesta? Fíjate que en la cirugía general es un entrenamiento de rutina para hacer muchísimas cosas hoy en día. Y en ginecología no entendemos por qué no.
Sencillamente, a una de las frases que te referías que dice que las habilidades del pasado contaminan el presente, quisiera referirme a que también los conocimientos del pasado contaminan el presente y es la limitación mental que muchas veces tenemos para avanzar. Lo que conocemos parece que nos limitara para avanzar. Y teniendo en cuenta que sí, la estandarización me parece que es absolutamente válida, es lo que lo hace a uno idóneo en lo que tiene que hacer al día a día, pero en el arte de la cirugía tiene que tener también la capacidad de la improvisación. Tú vas a cobrar el tiro libre y no siempre te va a salir igual. No sabes en qué entorno estás. Pero si conoces bien cuál es la circunstancia en que se está, eso le da una amplitud de conocimiento para improvisar, porque no sabe ninguna cirugía. No sé si ustedes tienen experiencia, pero es difícil que una cirugía se arregle con otra en el mismo cirujano. No tenemos siempre el mismo día, la paciente no siempre es la misma, la anatomía no es la misma, las condiciones no se dan igual. Con lo cual, tiene que tener esa capacidad de improvisación, estar muy bien formado, pero tener esa capacidad de artista para hacer bien su trabajo. Muchas gracias por esa excelente conferencia. Bueno, muchísimas gracias, gracias a vos. Muchas gracias. Importante, pero sí hay un punto ahí, pues, que uno siempre lo sigue cuestionando y es, pues, el doctor Juan Carlos Mendoza es, pues, posiblemente de las primeras personas en empezar a hacer endoscopia en ginecología en Bogotá, en nuestro país, pues, hacia los años 80. Y si hay un tema, y yo se lo preguntaba a mi papá cuando empecé a meterme en el asunto de la laparoscopia, porque ellos también empezaron a hacerlo hacia esa época, pero pareciera que el plan que se tenía o la visión que se tenía en ese momento de que iba a difundirse y que iba a tener una gran acogida, pues no pareciera haber sucedido. Y es paradójico que ahorita, 30 años después, pues nuevas generaciones estamos como tratando de volver a que eso suceda y que no se haya dado, ¿no? Entonces, pues nada, igual lo estamos haciendo con el mayor empuje y pues esta parte también de la motivación de la charla de hoy es que pues en el hospital donde yo entré a trabajar ahorita que pues volví a mi ciudad, es el hospital público de la ciudad y bueno, estamos tratando de conformar el grupo de cirugía endoscópica ginecológica ahí y bueno, pues con el objetivo de que sea una estrategia para beneficiar a las pacientes del régimen subsidiado de las virtudes de la cirugía endoscópica ginecológica. Pero pues lo ideal sería que diferentes personas también como que lleven esta batuta en otras instituciones y pues haya mayor masificación y mayor, que se haga más la cirugía endoscópica, que se beneficie más a las pacientes de la mínima invasión en pues, las diferentes instituciones de la ciudad. Entonces, no sé, ya nos reuniremos en un tiempo y hablaremos de cómo va ese proyecto y cuáles han sido los logros y cuáles han sido los inconvenientes. Ojalá pase el COVID rápido, ojalá podamos hacer más eventos acá en nuestra ciudad y por supuesto que entre uno de esos esperamos que el doctor Javier Del Hongo y el doctor Kraus y bueno, todos estos grandes profesores de América Latina pues puedan ir viniendo a nuestra ciudad y compartir con nosotros experiencias. Bueno, en lo que a mí me respecta, yo solamente palabras de agradecimiento, la verdad que a mí me encanta que, bueno, que me hayas dado la posibilidad de estar y que, bueno, que toda la gente nos hayan acompañado con los comentarios, que el doctor Krause haya estado, que tu padre, así que yo agradecido y para los que pueda servir, la idea es seguir encendiendo velas. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a dejarlo acá entonces. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, doctor Kraus. Muchas gracias, doctor Mendoza. Damaris Ramos, que estaba por ahí escondida, no quiso hablar, pero solo con la presencia de ella ya nos alumbra. Estaba por ahí. No la vi a Damaris. A ver, no. Es que ella es tímida, ya sabes, ¿no? No es tímida. Es introvertida. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Ya en estos días pues iré pasando como nuevas conferencias que vamos a tener otro mes. Vamos a tener una bien interesante. Ahí colgué el póster digital de anatomía quirúrgica de la pelvis femenina. Nos la va a dar un gran laparoscopista de nuestro país, gineconcólogo y especialista en cirugía endoscópica,
que es el doctor Jairo Mendoza. Ojalá nos acompañen. Estamos pendientes, digamos, trabajando. Saludos. Ah, mírala, ahí está. Es que no estoy presentable, estaba en pijamas, no estaba para la ocasión. Bueno, muy bien. Excelente charla, doctor, gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, doctor Del Hongo, muchas gracias. Los dejo descansar a todos. Ya es tarde en Argentina. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Dale, Hasta nos luego. vemos. Chao, hasta luego. Hasta Adiós, luego. muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao.